buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, primeramente voy a dar la palabra a Marcelo Lacchi, que nos hablará sobre cultura política y culturas partidarias en Paraguay. Él es cientista político con maestría en historia política, es candidato a doctor en ciencias sociales en la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, es director del Centro de Estudios y Documentación Popular Germinal, fundador y actual director de la revista paraguaya de estudios políticos contemporáneos Novapolis, docente investigador por la Universidad Nacional de Pilar, investigador categorizado nivel 1 por el PRON, Paraguay. Adelante. Bien, lo que tengo que hablar es justamente, como se presentaba, el tema de la identidad y de la cultura política en Paraguay y de la cultura partidaria. Pero vamos con un proceso gradual de acercamiento al concepto. Creo que todos sepan que Paraguay tiene una especificidad en su sistema político partidario, siendo que el 79% del electorado está afiliado a un partido político, cosa que no tiene comparación, que yo sepa, con ningún país del mundo. Y más particularidad todavía, el 75% del electorado de Paraguay están afiliados a dos partidos políticos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Eso ya nos da un ejemplo de la situación particular en que vivimos, donde hay tanta gente que se reconoce porque se afilia a un determinado partido político. Existe un concepto que fue desarrollado en Estados Unidos en los años 50 y que he utilizado mucho todavía, que se llama identificación partidaria. Es un concepto que se elaboró a partir del estudio del Partido Demócrata y del Partido Republicano de Estados Unidos y prácticamente identificó como la gran parte del electorado estadounidense, en ese caso, se identifica con un partido. Es decir, se define de ese partido y generalmente no lo traiciona nunca. Tiene que ocurrir cosas muy complicadas para traicionarlo definitivamente, para pasar a otro partido. Generalmente uno se identifica con un partido y se queda ese partido hasta la muerte o hasta que deja de votar, en todo modo. Esa identificación, como se ha estudiado, es una construcción que los electores hacen en su primera edad, de la adolescencia y su primera edad de voto, de los primeros años en cual se independizan de su familia y construyen su propia vida. Y en esa identificación influye mucho, estamos hablando del caso de Estados Unidos, influye mucho también lo que dice la experiencia familiar, pero también la amistad, también el lugar de trabajo, también es la organización en la cual uno eventualmente entra, que puede ser un sindicato o otra organización local comunitaria, y también a los líderes políticos que ve, que escucha y con el cual se confronta. Y lo que pasa es que realmente uno llega a una cierta edad, 24, 25, 26 años, y se define, se identifica y se queda. Ahora, no significa que votará siempre exclusivamente ese partido, porque puede ocurrir que en algunas condiciones, situaciones conjunturales específicas, decida votar a otro partido. Ocurrió, por ejemplo, en la última elección presidencial, el del 2016, cuando en la zona, en la franja obrera del norte del país, en varias zonas, y le dieron también la victoria, obreros decidieron votar por Trump, aunque siendo históricamente demócrata. ¿Dejaron de ser demócratas? No, son demócratas que en ese momento consideraron que la candidatura de Trump por su defensa de la empresa contra la visión más globalista de Hillary Clinton era más adapta a sus necesidades. No perdieron su identidad, pero votaron por otro, de otro partido. Ahora, volviendo a Paraguay, teniendo eso en consideración, en Paraguay tenemos otra particularidad respecto a este concepto, que la gran parte, la gran mayoría, la absoluta mayoría, está hablando de por lo menos el 90% de los afiliados al Partido Colorado, al Partido Liberales, se quedan, son afiliados por familia. No es una elección, es una situación natural. Lo hemos comprobado hace 2 años con el estudio correligionario, que el 90% de los afiliados al Partido Liberal lo son porque su familia lo es, porque
sus padres, su madre, su pariente, esos afiliados son afiliados porque la familia es colorada. Y el ser colorado, el ser liberal, es parte de su identidad social. Es algo natural que ellos obtienen para haber nacido en una cierta familia. Ahora me dirán, pero hay familias donde hay padre y madre de partidos diferentes. Sí, puede ocurrir, pero generalmente allí incide el jefe de familia. Entonces el padre, o en el caso, aunque esto no pudimos comprobarlo específicamente, pero estamos bastante convencidos, en el caso de madre soltera, claramente la madre, porque Paraguay es un sistema patriarcal bastante bien estable desde ese punto de vista, por lo tanto, lo más natural es que sea el padre o la madre cuando de cabeza de familia. Tomamos de una situación natural. Uno es afiliado a un partido por una situación natural. Eso, pero, como dije, no es automático que uno vote siempre a su partido solo porque es afiliado o porque se identifica con ese partido por cuestiones familiares. Hay otro elemento que especifica la identidad del ser colorado, del ser liberal, que es el nivel de afectividad o de criticidad. Es decir, cada persona tiene en su identificación niveles de afectividad, de creer en el partido porque lo quiere, porque es parte de su existencia, parte de su identidad social, pero también de criticidad porque ve lo que hace el partido, que hace su dirigente y puede tener una visión crítica. De hecho, la cultura política de la persona es lo que debería permitir de ser más crítico y menos afectivo. Ahora, allí tenemos otro problema. Siempre en estudios hicimos hace 2 años, nosotros pudimos demostrar que 2/3 partes de los afiliados y electores de la ENR del Partido Liberal tiene una alta afectividad con su partido. Es decir, lo votan porque es su partido. No le importa quién es candidato, no le importa su propuesta, no le importa su proyecto, no le importa nada, sino que es su partido y que en cuanto a su partido lo tienen que apoyar. Y es una suerte de fidelización casi deportista. Nosotros decíamos el ejemplo del fútbol. Tener afectividad es ser hincha de ese equipo. Como uno es hincha de Olimpia y de Cerro y no lo traiciona, no va a traicionar su partido. Hay una parte minoritaria, pero que tiene una cierta consistencia, que nosotros calculamos más o menos en una 1/3 parte de los afiliados, que sí tiene una visión crítica. Pero allí tenemos otro problema, que una visión crítica muchas veces no basada sobre una cultura política que te permite elegir, te permite decidir, te permite comprender. Es mucho más una elección crítica de panza en la gran mayoría. ¿En qué sentido de panza? En el sentido que si el político le hace cosas que le llenan la panza, le tiene más confianza que se hacen cosas que le vacían la panza. Es decir, no tiene instrumentos culturales para interpretar la propuesta, la visión, los ideales, y va más a instinto, que no es tan afectivo, pero su criticidad es instintiva, es basada sobre cómo cree que esa política afecte su vida. Y pues eso no es una cosa tan rara, eso ocurre también en democracias muy avanzadas, que existe una parte del electorado que actúa en función de instintos más que de grandes evaluaciones. Pero digamos que en Paraguay tenemos esta especificidad, que tenemos fundamentalmente una alternativa a la afectividad o lo instinto. Hay electores que deciden con una evaluación y con una cultura, que tienen una cultura política suficiente para evaluar y para tomar decisiones. Claro que hay, pero son minoritarios. Difícilmente inciden sobre el resultado final. Entonces, para que entendamos, si tú tienes 2 partidos que representan el 75% afiliados y 2/3 de los cuales son afectivos, votan afectivamente, sin ninguna criticidad, solamente por ser parte, te das cuenta que tenemos casi el 50% de los votos que hoy han ya sido emitidos para elecciones 2023. Y para no ser emitido, el elector tiene que morir. Esperamos que no, porque no le esperamos a nadie la muerte. Pero eso es su situación. Nosotros sabemos hoy que el Partido Colorado mínimo a las elecciones va a tener un 23-24%, pero mínimo, con toda la desgracia que le puede ocurrir, es el mínimo. Y que el Partido Liberal mínimo va a tener un 17-18%. Esos son los datos por un mínimo. ¿Por qué? Porque hay afectividad en gran parte de los electores. Ahora, estamos hablando de cultura política. Antes, primero una paréntesis. Alguien se pregunta, che, pero si es solo la afectividad que mueve
el voto. El voto se identifica y se mueve por afectividad. ¿Por qué hay tanto clientelismo? ¿A qué te sirve la clientela si tanto la gente vota porque quiere al partido? Para mí, el problema de la clientela es que se la interpreta mal. Y se la interpreta muchas veces como un elemento que permite al candidato de comprar y de conseguir votos. No, es lo opuesto. La clientela es una necesidad ética por parte del electorado para que el dirigente, el candidato, le demuestre que le interesa realmente el destino del elector. La clientela no es un extra, la clientela es una necesidad obligatoria por el candidato en un sistema como el nuestro. Es decir, el elector no creerá nunca un candidato que está allí para defender el interés suyo si no se lo demuestra. Porque la visión del elector es que el político le tiene que resolver sus problemas personales, no los problemas colectivos de su categoría o de su grupo, sus problemas personales. Entonces tiene que construir esta relación personal, elector elegido, que se basa sobre la clientela o por lo menos la promesa de clientela. Ahora, ¿por qué todo eso ocurre? Y vamos al tema central, que es la cultura política, o por lo menos la ausencia de cultura política. Si nosotros tenemos un país donde la gran mayoría de la gente decide o por afectividad o por estómago, y no por una evaluación de lo que sus candidatos o o los programas de esos candidatos quieren hacer, es claro que es muy difícil que podamos tener una democracia sólida, porque un candidato, al fin y al cabo, no le interesa hacer cosas bien por el país, porque lo que pretenden de él, su elector, al máximo es resolver sus problemas personales. Si la gran mayoría, si no tenemos una mayoría de electores que decide, che, yo quiero un país así, y cuál es el candidato, cuál es el partido, y no es ni un problema de partido, es decir, puede ser los candidatos dentro de mi partido. Yo puedo identificar con el Partido Colorado, pero puedo elegir dentro del Partido Colorado los candidatos en función de lo que propone o dentro del Partido Liberal. Pero para hacer eso yo debería tener los instrumentos para elegir dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal cuáles son las personas que van a hacer las cosas que yo creo que sean útiles. Y allí tenemos un primer problema. Muchos de los ciudadanos no saben lo que quieren. Nosotros una cosa hicimos muy simpática en esa encuesta, para mí es muy reveladora, fue preguntar a la gente su posición ideológica y después preguntarle cosas concretas para ver realmente cómo se posicionan frente a los problemas. Y lo que descubrimos es una confusión total. La gran parte de la gente no sabe qué es, no sabe identificar sus ideas. Te dice soy de derecha y después te da respuesta de izquierda o viceversa, sin ningún problema. No saben interpretar cuáles son las cosas que quieren realmente. Quieren cosas, pero no las saben definir. No saben, ¿cómo se dice? Referenciar lo que ellos quieren con un candidato. Y no porque el candidato no propone, también lo propone, pero aunque propusieran, muy difícilmente se identificarían con él sobre su idea porque difícilmente ellos manejan lo que quieren realmente. Y todo eso es base de una ausencia total de una cultura política. Pero cultura política, entendemos, no es educación cívica, no es saber cómo funciona el parlamento, el gobierno, etc. Cultura política es entender qué significa participación, qué significa rendición de cuentas, qué significa ser representante de algo, qué significa hacer cierta política y no otras. Y esa construcción se construye, en primer lugar, del sistema educativo, que falla totalmente en eso. Y aquí le hago otra paréntesis, que estamos acercándonos al final. Muchos se quejan de los linces. ¿Qué tienen que ver los linces? Los linces que son autoritarios, que son extremistas, que reprimen. Pero los linces son policías. Y hasta en la democracia más sólida hay muchos policías que actúan de esa forma. ¿Por qué nadie se pregunta o se preocupa, en cambio, de los directores de colegio, de los docentes que reprimen, son autoritarios y extremistas? Eso es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Yo tuve la oportunidad en el último año de estudiar el sistema secundario, hice una investigación que publiqué el año pasado sobre la lucha de los secundarios, y es increíble ver el nivel represivo que tenemos en nuestro sistema educativo, donde a los jóvenes se le intenta en todo modo impedir que participen, que hagan, que sean protagonistas.
con la excusa adultocéntrica que no están en condiciones intelectuales de hacer eso, porque son niños. Una persona que dice 17, 18 años que en otros países votan, no son niños, son gente que tiene cierta idea y que se le debería permitir expresar. Pero eso no ocurre, eso se le impide. Entonces, pues después no tenemos que maravillarnos que en las elecciones los jóvenes votan al 47%, como en la última, el 2018. El 53% se queda en su casa. Me parece casi sorpresivo que bien el 47% decidió votar. Significa que todavía tienen optimismo, porque por cómo son tratados constantemente del sistema político, del sistema social en el cual viven, no deberían ni votar, porque son acostumbrados a obedecer y no a construir. Y aquí, visto, estamos hacia el final, voy a partir de este elemento a cerrar con una cuestión más. Aviso para que no me corten. La cultura política, que para mí parte de la escuela, pero se puede construir en todos los ámbitos, y que no es, repito, educación cívica, para ser construida, debe ser construida de quien va a tener más ventaja de eso. No puedo esperar que el actual Partido Colorado, que es dominante, con ese sistema se preocupe de la cultura política. Por allí algunos sectores internos podrían preocuparse, pero la mayor parte no. ¿Por qué? Son dominantes, hegemónicos, para que con ese sistema, ¿por qué deberían preocuparse de construir otra forma de cultura que pueda poner en discusión el actual régimen? Difícilmente también pueda crecer eso dentro del Partido Liberal, aunque el Partido Liberal tiene un problema, que es minoritario. Los liberales son la mitad de los colorados, así que se mantienen ese sistema como está, le da la ventaja de ser siempre la principal minoría, pero le impedirá de volver a mayoría, menos que no se metan a producir hijos en cantidad industriales. Por allí, hoy, desde esta noche, se ponen al trabajo, en 20, 25 años, puede ser que hay un desequilibrio y los liberales se vuelvan mayor de los colorados, y allí ya cambiaría toda la historia. Pero o eligen ese camino o tiene solo otro camino si quieren cambiar el sistema, que es el camino que también todos los otros partidos no tradicionales tienen y no cumplen, que es aquello de construir política, cultura política difusa entre la ciudadanía. Y la cultura política difusa se construye con el ejemplo, permitiendo la democracia, no enseñándola desde arriba, porque son otros de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en los partidos de izquierda, que cuando una minoría se siente pierde la elección interna, construye otro partido. Y así continuando, los sindicatos iguales, no por nada hemos llegado a 10 centrales sindicales en un país donde casi no hay personas sindicalizadas. El último dato hablaba en torno al 4% o 5%. Entonces, para cerrar, nuestro sistema político y partidario paraguayo es un sistema estable en ese momento porque se basa en principal lugar sobre una identificación partidaria estable y bien sólida, que se sustenta sobre un sistema clientelar y sobre la afectividad de gran parte del electorado. Si se quiere desmontar o superar, más bien dicho, esa situación, se tiene que difundir y construir cultura política en la gran masa ciudadana. La cultura política se construye con la voluntad de construir participación y de aceptar que de la participación surjan nuevos líderes que te puedan desplazar hasta que todos van a defender sus huertas y el sistema político paraguayo se quedará bien congelado como en la actualidad, y citando al finado Oviedo, se quedará por sécula seculorum bajo la hegemonía del Partido Colorado. Bien, y así cierro. Gracias. Robé solo 3 minutos más, porque tengo cronometrado y tengo 18 minutos. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Malini Drenfeld. Ella es docente de la carrera de Sociología de la UCA, directora de la revista Suplemento Antropológico de CEDU, Universidad Católica. Es antropóloga por la Universidad de Kansas, Estados Unidos, posgrado por la Universidad de Boston, Estados Unidos. Y ella nos estaría hablando sobre las comunidades indígenas y su respuesta al COVID. Adelante. Muchas gracias. Me voy a referir principalmente a comparar
cómo nuestra sociedad nacional respondió al COVID y cómo lo hicieron las comunidades indígenas, ¿no? Y las diferencias, ¿sí? El sistema de cuarentena obligatorio del gobierno nacional refleja un estado de excepción que afecta desproporcionalmente a los pueblos indígenas en Paraguay. La falta de acceso a servicios y necesidades básicas deja al desnudo las enormes desigualdades económicas y la total desprotección en que se encuentran las poblaciones pobres y vulnerables, no solo las indígenas, como muy bien sabemos todos, ¿no? Persiste también una discriminación hacia los pueblos indígenas dentro del Sistema Nacional de Salud, que se refleja en que hasta ahora no se han hecho los estudios de hisopado a nivel de las comunidades indígenas, ¿no? Esa es una deuda que tiene el ministerio con los pueblos indígenas. La muy baja calidad de los servicios de salud, más el deterioro ambiental de los territorios, es algo que se convierte en una grave crisis. Y ahora quiero analizar cómo los pueblos indígenas enfrentaron esa crisis. El modelo de desarrollo del país, que fomenta un rápido crecimiento económico a través de actividades como los monocultivos de soja y ganadería, ha traído la mayor tasa de deforestación en la región, aumentando los problemas ambientales causados por los cultivos transgénicos y con grandes insumos de productos químicos. Estos problemas se han exacerbado con la pandemia y ponen en riesgo el acceso y la protección de los territorios, no solo de los indígenas. De igual manera, la cuarentena obligatoria ha limitado la movilidad de los indígenas fuera de sus territorios. La pandemia COVID ha acelerado la transformación del mundo y ha colocado a todos los regímenes políticos en una situación crítica inesperada, al verse obligados a enfrentarse al necesario encierro de su población o de gran parte de su población por un periodo de tiempo bastante largo. No existe aún una documentación clara sobre cuáles fueron los impactos de esta pandemia en las comunidades indígenas. Y cuando hablo de las comunidades indígenas no me refiero solo a Paraguay, sino que desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ¿verdad? Y encontramos diferencias de acuerdo al entorno y al país también, ¿verdad? Nuestra situación es muy diferente a la situación del Brasil, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, existe una gran diferencia entre modelos de culturas, y aquí quiero comparar la cultura de la sociedad nacional con la cultura indígena, en la forma como reaccionamos a esta pandemia. Se está demostrando que a largo plazo la ventaja para los grupos sociales podría depender también de las reacciones culturales, de la capacidad de valoración de situaciones nuevas y de adaptación a circunstancias extremas y drásticas. Partiendo de la hipótesis que cada cultura determina ciertos estilos de comportamiento comunes a todos los individuos que viven en esa cultura, los antropólogos hemos tratado de averiguar cómo la cultura está presente en cada persona, qué influencia tiene en su comportamiento y decisiones, y qué formas de actuar de los seres humanos vienen determinadas por su pertenencia o no a una cultura específica. La socialización de un individuo dependerá de la cultura en la que vive, eso es bastante de perogrullo, ¿no? La cultura se convierte entonces en un atributo inseparable de la identidad.
ya se trate de la identidad cultural, aunque es un término bastante controvertido, pero digamos identidad cultural en el sentido amplio, ¿no? Como conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, comportamientos de un grupo social, y su identidad social o su pertenencia a un género, a una clase social, a un grupo generacional, que comparten los mismos intereses. Y la hipótesis es que cada uno de estos grupos reacciona de manera diferente a estas situaciones extremas. La sociedad nacional, frente a las estrictas medidas de distanciamiento social, percibió a veces como una restricción a sus derechos y libertades individuales de las personas. Lo percibimos como un atentado a nuestra libertad individual, ¿verdad? Y ahora cada vez más se nota esta reacción, ¿no?, de la población ante el confinamiento. Sin embargo, la vida comunitaria es un rasgo muy distintivo de la cultura indígena que se diferencia de nuestra manera individual de vivir, ¿verdad? En esta, las personas tienden a verse como parte de un grupo y están dispuestas a sacrificar sus beneficios individuales y personales en área del bienestar grupal. Ahí la colaboración y la reciprocidad son de suma importancia para la convivencia. Y otro factor, ahora que le escuché a Laki, que se diferencia totalmente, es el tipo de liderazgo que uno encuentra en las comunidades, sobre todo en las cazadoras, recolectoras y horticultoras, ¿verdad? Un liderazgo comunitario, no coercitivo, ¿verdad? Todo lo contrario a un liderazgo autoritario que estaba caracterizando el colega anteriormente, ¿no? La gente en la zona urbana, y con mucha razón, vio la pandemia como algo que afectaba notablemente su desarrollo profesional y su desarrollo personal. Y obviamente es así porque depende normalmente de sí mismo para sobrevivir, ¿verdad? O quizás del grupo familiar pequeño. Nosotros hemos tenido reuniones con mujeres indígenas a través de la Sociedad de Antropología y también el SEADUC, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Hace poco tuvimos una donde estuvo una señora de Canadá, otra colega de Argentina y también colegas aquí de Paraguay, ¿no? Mujeres. Y la verdad que todas ellas coincidían en relacionar la pandemia con el deterioro de la naturaleza, con el cansancio de la tierra, como decía la colega indígena de Canadá, ¿verdad? Y justamente la respuesta a esa causa de deterioro que causó la enfermedad fue la de fortalecer, y sigue siendo, los lazos sociales y prestar especial atención a recomponer conflictos, a buscar armonía y fundamentalmente a volverse mucho más dependientes unos de otros. He visto en todos estos 6 meses cómo la mayoría de la gente que estaba viviendo fuera de sus comunidades volvió a sus comunidades a buscar un refugio que le faltaba en el mundo exterior. Esta respuesta tuvo que ver, en primer lugar, una respuesta a la crisis económica. Entonces, a través de la economía de la solidaridad, se posibilitó con los trabajos comunitarios organizados principalmente por las mujeres, que la mayoría de la población tenga acceso a la alimentación y sobreviva estos largos meses de aislamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el profundo conocimiento del uso de recursos naturales,
como la miel de abeja, plantas comestibles de la selva, aprovechamiento de peces pequeños, animales silvestres, han sido un soporte muy importante en las comunidades. No solo para alimentarse, sino que principalmente para aliviar sus enfermedades. Numerosos encuentros de mujeres indígenas que hemos tenido a través del SEADUC, de la Asociación Indigenista, de la Universidad Católica y otros estamentos, ¿no? Hemos podido escuchar a las mujeres decir cómo han recurrido a su profundo conocimiento de la botánica, su profundo conocimiento de las plantas para aliviar las enfermedades, ¿no? Entonces se creó realmente un conflicto entre la posición del ministerio de recluir a las comunidades, de obligarlas en algunos casos a ir a vivir a refugios fuera de sus comunidades, como ocurrió muchas veces en el Chaco, que tomaron familias de las comunidades supuestamente porque estaban infectadas y las llevaron a refugios en escuelas que estaban vacías, ¿no? Y justamente era todo lo contrario a lo que las comunidades estaban insistiendo, ¿no? En volver a esa vida común y fortalecer sus lazos. En tercer lugar, quiero mencionar la fortaleza de las mujeres indígenas, que han sido el sostén de sus comunidades, tanto en la protección de niños y niñas y jóvenes, como en la provisión, como ya dije, de alimentos. El gran ausente en toda esta historia fue, como siempre, el Estado paraguayo. Muchas gracias. Terminado. A tiempo. Muchísimas gracias, Marilyn. Queremos recordar que todas las preguntas que están realizando, tanto en el Meet como en el Facebook, al terminar las ponencias van a ser leídas. A continuación, hará uso de la palabra Clide Soto. Ella es feminista, activista de derechos humanos, investigadora del Centro de Documentación y Estudios, representante institucional ante la Coordinadora de Derechos Humanos, CODEUPI. Ella va a desarrollar el tema fundamentalismos, antiderechos y antigéneros en Paraguay. Te damos la palabra. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Tuve con unos problemas de conexión, pero creo que ahora están solucionados. Se te escucha bien, Clide. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. Yo quiero conversar sobre las manifestaciones que en Paraguay están teniendo los fundamentalismos antiderechos y antigénero, como la configuración visible de un campo de acción político y social con un fuerte impacto en el Estado, que se identifica y que apela a conceptos, símbolos y acciones de carácter fuertemente conservador, autoidentificado como derecha liberal, pero con fuertes conexiones con nacionalismos xenófobos y racistas, unido a vertientes religiosas más fuertemente fundamentalistas, que se manifiesta como opuesto a luchas sociales emblemáticas de estos tiempos, en particular feminismo, ecologismo, derechos humanos, y de manera genérica a todo lo que pueda sonar a izquierda. A pesar de que este sector se manifiesta muchas veces como unido al liberalismo como matriz de origen, en mi opinión se apartan del pensamiento liberal democrático para ubicarse más cerca de un autoritarismo ultranacionalista. Se han ido apropiando del término libertarios, no por ser anarquistas, era el viejo uso, el antiguo uso de este término, ni por ser liberales de los tradicionales, sino por ser la corriente más ultra de un neoliberalismo que no pretende disminuir el Estado, sino más bien apropiárselo para garantizar las matrices de explotación generadas por el capitalismo, por los flujos del capital transnacional y por quienes en países periféricos como el nuestro
se posicionan con capacidad de aprovechar el derrame excluyente de este capitalismo hacia las élites locales. Existe mucha discusión acerca de la bondad de caracterizar a estos sectores como fascistas, dadas las especificidades históricas del surgimiento y afianzamiento del fascismo, pero gran parte del debate internacional los caracteriza como neofascismo. Por ejemplo, cito a Sergio Villalobos cuando dice: habría que entender el neofascismo contemporáneo no como una excepción al interior de los regímenes neoliberales, sino como su puesta en escena más distintiva. O esta otra que dice: quizás esta tercera ola del fascismo se podría entender mejor como una opción autoritaria frente a la propia crisis institucional de la globalización neoliberal. Se trata de la configuración, visibilidad y ascenso de las fuerzas más amenazantes para la democracia luego de la caída de la dictadura político-militar en Paraguay, de los remesones golpistas vigentes hasta finales del siglo pasado y de la amenaza populista autoritaria representada por el liderazgo mesiánico, hoy ya desaparecido, de Lino Oviedo. No se trata de un fenómeno absolutamente nuevo, sino de un fenómeno antiguo con nuevas configuraciones, de una reconfiguración explosiva, de fuerte impacto en la sociedad y en el Estado. Esta explosividad, en mi opinión, radica justamente en la combinación de posiciones y acciones políticas, económicas, religiosas y culturales, reuniendo entonces diversas vertientes del conservadurismo que pasan a encontrar un nicho desde donde potencian el conjunto de posiciones hermanadas en un discurso que les da una aparente coherencia. Esta confluencia de vertientes incluye a los sectores antifeministas tradicionales, autodenominados pro vida de viejo cuño, sectores opuestos a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en especial en contra del aborto, símbolo del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos, y anti-LGTBIQ+, que representan el derecho de las personas a vivir su sexualidad de manera libre y sin discriminación. Por otro lado están los sectores anticiencias, incluso aquellos que bajo un disfraz cientificista se anclan en las ciencias duras como únicas válidas. Y ahí quiero señalar que espacios como la FACSO o como las ONGs que estamos trabajando en ciencias sociales desde hace mucho tiempo son uno de los blancos favoritos de ataque de estos sectores. Después están los sectores ultra neoliberales que bajo un discurso de supuesta no intervención del Estado en favor de un libre mercado, en realidad están defendiendo un Estado fuerte en defensa de los negocios basados en privilegios. Están las ultraderechas nacionalistas, en especial con este discurso del soberanismo, de un soberanismo interesado, anclado a la supuesta necesidad de defender que el Paraguay determina por sí mismo las cuestiones referentes a su vida interna, pero bajo este discurso de supuesto soberanismo, en realidad lo que hacen es minar las bases de toda la larga e importante construcción de los derechos humanos como una arquitectura internacional. Así podemos ver que desde estos sectores también son permanentes los ataques a las Naciones Unidas y a la OEA y el intento de copamiento y de destrucción del sentido para el que han nacido estos espacios. Y por otro lado tenemos a un sector más fascista, neofascista, incluso algunos grupos que podrían ser caracterizados como neonazis, que apelan a la violencia, a la represión, a la negación de las diferencias e incluso apelan a un copamiento de espacios de debate, principalmente a través de las redes sociales, donde la violencia y el ataque es una de sus características. Como decía, esta historia no viene de ahora, es una historia que ya es bastante antigua
Incluso podemos decir que hasta 1989, año en que cae la dictadura de Stroessner, el Paraguay básicamente era antiderechos, era antifundamentalista, era antigénero, ¿no? Pero hasta ese entonces era como que no necesitaban organizarse para esa especie de recuperación del espacio público, bajando la perspectiva abierta con la democratización del país. Es decir, estábamos ante un Estado que básicamente se comportaba de esa manera y de un autoritarismo que granítico, que casi no necesitaba más que hacer uso de la represión instalada, ¿no? Pero ya en ese entonces, antes de 1989, existían estas organizaciones llamadas Provida, antiderechos, pero principalmente perfiladas como sectores contrarios a los temas de aborto y derechos de los sectores LGTBI. Y básicamente eran sectores muy arrinconados en esta pelea entre feministas y sectores pro vida, no trascendían mucho de ese espacio. Ahora, en la década de los años 90 se consolidan estos sectores con la oposición a avances normativos importantes que fueron debatidos en ese momento, referentes a los derechos sexuales y reproductivos. Y se va perfilando esta perspectiva antigénero. Quiero recordar que en 1995, en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, por ejemplo, la delegación paraguaya instaló una oposición al concepto de género, que era un concepto ya presente en ese momento en la plataforma de acción de Beijing. Y la delegación paraguaya fue uno de los puntales de esta oposición, liderada por el Vaticano, que tiene representación en las Naciones Unidas. Pero ¿qué vamos viendo? Progresivamente, en la primera década de los años 2000, sobre todo, se fortalecen con esta oposición sistemática a todo avance relativo a los derechos sexuales y reproductivos, y van ganando espacio en otro tipo de organizaciones que ya para la segunda década de los años 2000 se manifiestan como abiertamente políticas. O sea, existe esta mezcla entre sectores más religiosos, más focalizados en los derechos de las mujeres y de los sectores LGTBI, a esta dispersión en torno a cuestiones vinculadas con la economía, con la política, y esto que llamo mezcla explosiva. Y van configurando también los términos del debate actual. Por ejemplo, esta cuestión de la ideología de género, supuestamente, es un fraseo que nace en los años 2000, pero que se vuelve extremadamente repetido a nivel global casi, a partir de esta segunda década de los años 2000. Entonces, hacen también este vínculo más explícito con los sectores políticos y un avance muy decidido hacia los diversos espacios de gestión estatal y de decisión política. Pongo un ejemplo, ¿no? A partir del año 2012, luego del golpe parlamentario, todos los presidentes de Paraguay se autodenominaron pro vida y pro familia, ¿no? Y empezaron estas campañas para declarar a algunas ciudades del interior o incluso a departamentos como departamentos pro vida y pro familia, estatuas de feto por todos lados, pero al mismo tiempo este vínculo del antifeminismo y de la posición antigénero con lo político, antiizquierda, o sea, hacen un proceso de englobar todas estas posturas sociales en torno a lo que llaman el marxismo cultural, o sea, identificando como un bloque de izquierdización donde entra el feminismo, el ecologismo, los derechos humanos, todos los partidos de izquierda y en general todas las causas sociales vinculadas con los derechos humanos. Entonces, esta característica es la que le hace ser portadora de un discurso totalizante, fuertemente autoritario y con peligro de ir instalando un totalitarismo que me imagino que es una de las más grandes amenazas a la democracia actualmente. Tenemos muchos ejemplos de la acción política de estos sectores, pero solo como ejemplo, en 2018 se opusieron a la ley de paridad democrática bajo el argumento de siempre, abrirá las puertas al aborto y al matrimonio gay.
También en 2018, la presión conservadora religiosa logró que el Paraguay, luego de comprometerse, se abstenga de firmar el Pacto Global de Migraciones de Naciones Unidas. Con el mismo argumento, o sea, colocando la cuestión de la ideología de género, de la ORT, es decir, los temas relativos al feminismo, a los derechos de las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos son como el puntal para oponerse a un conjunto de derechos mucho más amplios. Y digo esto porque esta aparente polarización con las feministas en realidad esconde un proceso político bastante más ambicioso y bastante más peligroso, en mi opinión. Y más recientemente, ahora muy vigente, toda la cuestión relativa al acuerdo Escazú, ¿no? Incluso con acusaciones de que los incendios causados en Paraguay fueron causados por los sectores de izquierda. Es decir, estamos ante un conjunto de apelaciones a posiciones que no tienen sustento, pero que son defendidas y colocadas en el debate de medios de comunicación empresariales y de fake news. Aunque no son muy transparentes sus redes y fuentes de financiamiento, es evidente que esto no es algo que surge en Paraguay nomás. Y las evidencias son prácticamente campañas calcadas en varios países de la región, incluso en referentes de otros continentes, sobre todo en España y en otros países del mundo. Tienen una alta capilarización social y estatal. Algunos efectos de este proceso. Uno, una resemantización de los debates. O sea, hoy en día la lucha por los derechos, que era vista como una lucha por la democratización, se ha instalado como una lucha entre izquierdas y derechas, como si fuera que los derechos humanos se manejan en esa polaridad, ¿no? Un retorno al cuco comunista, la construcción del enemigo en las izquierdas, de un enemigo total, ¿no? Movimientos sociales emblemáticos son vistos todos bajo esta idea del marxismo cultural, etc. La polarización político-social es mucho más grave. Obviamente la caída de derechos y de políticas, como ejemplo nada más quiero colocar la cuestión de la caída de la política de educación integral de la sexualidad en el año 2011 ya, y más recientemente la prohibición de la inclusión de la perspectiva o el enfoque de género en los materiales educativos por obra de una resolución del Ministerio de Educación. La consecuencia más grave, en mi opinión, además de la caída de derechos, es la consolidación de un proceso que podemos llamar de desdemocratización. La oposición no es solamente en contra de algunos movimientos sociales, sino es en contra de un país que pueda consolidarse como una democracia con un Estado social con vigencia de derechos, sobre todo derechos humanos. Fundamentalmente considero que debe ser tratada como una avanzada antidemocrática que amenaza la más importante construcción dada por el país hacia un Estado democrático de derecho instalado después de la caída de la dictadura con la Constitución de 1992 y con la transformación del Estado paraguayo para ir superando una herencia autoritaria que hoy parece en retorno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ide. La verdad que muy oportunos los temas que hoy tocamos, nos dejan bastante que reflexionar y seguir debatiendo por sobre todo desafíos que tenemos que ir tomando para retroceder un poco a eso que mencionan, ¿verdad? Que es una gran amenaza lo que sería la democracia en sí y bueno. A continuación vamos a pasar a las preguntas a las compañeras, a las estudiantes Angélica González, Amanda Pereira y María Angélica González. Si tienen algunas preguntas para los ponentes, pueden hacerlas acá. Voy a empezar con las preguntas del Meet, ahí también en el Facebook. Para Marcelo, ¿qué implicaría construir esa cultura política? Observamos grandes cambios en la juventud de hoy que exigen mejoras en educación. Hay un cambio generacional en la manera de hacer y entender la política.
hay otra para Marcelo. Ahora se da una nueva vertiente en el Partido Colorado y cada vez va conquistando más espacio, que es el cartismo. Mi pregunta ¿es el cartismo la corriente neoliberal que hace frente al conservadurismo que caracterizó y sigue caracterizando el liberalismo? Araclide, ¿cómo hacer que el feminismo se popularice? Que pueda ser mejor comprendido en todos los espacios de la vida social y reproducir la fragmentación justa entre sectores políticos y progresistas. Y una última para Marilyn. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de las mujeres indígenas que hoy deberían difundirse desde ámbitos universitarios y otros? ¿Vamos a empezar? Dale. Ok. Hay dos temas. El primero es sobre qué es cultura política. Cultura política es entender, por ejemplo, a qué sirve la política. De los tiempos de Maquiavelo se sabe que la política es un arte, como la llama él, o una técnica para resolver los problemas colectivos de una comunidad. Pero si la gran mayor parte de los paraguayos cree que la política sea un sistema para enriquecerse o resolver los problemas específicos de una persona, no de una colectividad, es claro que estás bastante lejos de una condición optimal. La construcción de una cultura política no se enseña, no es que vamos a hacer educación cívica. Educación cívica además es bastante aburrida. Es vivirla, tiene que vivir democracia. Claro, a partir de los momentos de la juventud, en los colegios, en la universidad, pero en toda la sociedad tiene que tener espacio democrático verdadero, en los mismos partidos políticos. Y espacio de construcción de la cultura política significa comprender y comprender a través de la vivencialidad, que significa que uno es representante de algo, que significa participar, que no es solo irse al mitin y aplaudir al líder. Participar significa ser parte de una construcción colectiva de un grupo o del conjunto global de la sociedad. Todos estos elementos son elementos que se le escapan a la gran parte de la población. Yo ponía, en la otra pregunta hablaba también de la cuestión juvenil estudiantil. Yo pongo como primero el tema justamente de la educación porque hay una, ¿cómo se puede decir? Una ilusión con lo que ha sido el movimiento estudiantil en estos últimos años, que creemos que lo que ha sido una fuerte minoría, que es mucho mayor de las minorías que teníamos anterior, representa una mayoría. Y todavía no lo representa. No porque no quieren, no porque no se empeñan, sino porque se enfrentan diariamente con una estructura opresiva dentro del mismo colegio que le impide. Y hasta en la misma sociedad. Yo, en el estudio que hicimos, escribí también un artículo, se publicará, pero en un par de meses en Argentina, hicimos notar cómo las chicas que han sido líderes del movimiento secundario en estos últimos años han tenido que luchar para poder, ¿cómo se dice?, empoderarse, no con sus coetáneos, varones que le impedían, con sus padres que le impedían desenvolverse, porque iban afuera de una lógica, primero porque se metían en una cosa que no hay para chicas, y segundo, pero no hay para jóvenes. Así, primero, pero no hay para jóvenes, segundo, no hay para chicas, que es las cosas políticas, entre comillas. Y después porque salían de lo que debería ser la lógica del joven, que tiene que estudiar y nada más. Y después, cuando tendrá 18 años, habrá hecho una familia propia, podrá ocuparse de estas cosas. Se le hace perder todo el momento de construcción personal, que justamente es la adolescencia y la juventud, por el cual uno construye su visión del mundo y su cultura política. A los jóvenes paraguayos se le destruye esa posibilidad. Y a pesar que tuvimos un movimiento interesante, la realidad todavía sigue congelada en eso. Y acuérdense que este año no hubo centro de estudiantes por el COVID. Es probable que el próximo año no haya, y todo lo que se construyó en los años anteriores puede perderse en poquísimo tiempo más. Sobre el tema de Cartes, allí el problema es más complejo todavía. La construcción del cartismo todavía no es una construcción. Yo he escrito hasta una cuestión sobre el Partido Colorado
cuando hicimos el foro sobre Gramsci, sobre el hecho que para mí dentro del Partido Colorado, que es una gran comunidad, no hay todavía ninguna disputa ideológica dominante. Es decir, lo que nosotros vimos es que dentro del Partido Colorado, siendo una comunidad, hay posiciones ideológicas variadas, dificultad de reconocer tu propia condición ideológica por parte de los militantes y un conflicto interno que no se basa sustancialmente sobre imponer o sobre disputar una visión ideológica para identificar, para llevar el Partido Colorado a un posicionamiento claro de su comunidad. Eso no se da, porque cualquier enfrentamiento que pueda haber es un enfrentamiento entre élite, entre grupo. Ese enfrentamiento se da sobre otro elemento de poder y de manejo del poder político. Y eventualmente las instituciones que te permiten esto, o del dinero que también te da poder político. El enfrentamiento que vemos en el Partido Colorado, o la, ¿cómo se puede decir? La puntual y momentánea, conjuntural dominación por parte de Horacio Cartes, que se está dando, no es una dominación política, es la dominación del sistema de poder y del poder económico que tiene Cartes y que dentro de un esquema no ideológico, sino de pertenencia y de clientela, de identificación afectiva y de clientela, le permite dominar. Pero en Paraguay no hay, y no hubo todavía, y no hay en los dos partidos tradicionales una disputa ideológica verdadera. No ha habido, tanto que hemos tenido conjunturalmente tendencias políticas muy opuestas en los varios momentos históricos en nuestros 30 años de democracia. Tuvimos un gobierno keynesiano y sustancialmente socialdemócrata con Nicanor Duarte Fruto y después uno altamente neoliberal con uno Descartes dentro del mismo partido, y tuvimos un posicionamiento ideológico muy progresista en el Partido Liberal con Laino y un posicionamiento muy conservador hasta reaccionario con en el año de gobierno del presidente Franco. Ahí no me acuerdo el nombre de Franco, o sea, el presidente liberal Franco. El hermano de Yoyito, lo llamaba yo, porque no me acuerdo nunca su nombre. Y bien, entonces, y cierro porque ya hablé mucho, no se está dando, aunque tengamos un partido que en un dado momento histórico como el actual tenga una cierta tendencia ideológica o política o de cultura política o de visión política, es conjuntural y depende exclusivamente del liderazgo que por algún motivo ha conseguido el poder en ese momento. Pero dentro de los dos partidos tradicionales, que son más comunidad que partido, porque son por motivos familiares que se instalan, no se dio una disputa tal para definir que un partido tiene una cierta visión ideológica. Y la visión que tiene hoy, frente a 10 años, podría ser cambiada como 10, 15 años antes era sustancialmente diferente a la actual. A ver, Marilyn, si quieres responder las preguntas. Estoy colocando, ya enseguida voy a aprender todos estos aparatitos. La pregunta era, bueno, ¿cuál es el conocimiento de las mujeres indígenas? Yo quisiera tomarlo más bien cuál es el conocimiento de los indígenas, que debería ser enseñado más o compartido en los niveles educativos. En primer lugar, estamos hablando de sociedades igualitarias que se diferencian claramente de las nuestras, ¿verdad? Sociedades que el antropólogo Clastres diría sociedades contra el Estado, ¿verdad? Esa es una diferencia fundamental. Son sociedades en donde la coerción no existe. No hay ninguna forma en que alguien le obligue al otro a hacer algo por la fuerza, ¿no? Esa es una diferencia, creo yo, fundamental. Otra diferencia es el tipo de economía de estas comunidades, ¿verdad? En lo que Marshall Salins, el antropólogo Marshall Salins, llama de reciprocidad generalizada, ¿verdad?
en donde no existen claramente diferencias sociales de clase ni de económica, en donde la sociedad se basa justamente en esa reciprocidad para poder vivir. No porque sean, ya me van a decir, ahí está antropóloga como siempre, poniéndolo a los indígenas en un lactal. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que es la forma o la necesidad de que la sociedad funcione, se basa justamente en esa reciprocidad económica, ¿sí? Esa es una de las cosas. Para mí también este relacionamiento tan fuerte que tienen los indígenas con la naturaleza, a tal punto que algunos antropólogos hablan de sociedades ecológicas, ¿verdad? A diferencia de las nuestras que serían sociedades de clase, ¿no? Y por último, creo yo, es esta identidad religiosa muy fuerte que existe en las comunidades indígenas, que hace que su cohesión social sea tan importante y tan fuerte. Les voy a dar un ejemplo, nomás vieron la reacción de los Paintahuiterá cuando tomaron a este chico Adelio, ¿verdad? Y lo raptaron, ¿no? Como ellos cada vez que iban a ir al monte a buscarlo tenían unas ceremonias religiosas donde se preparaban espiritualmente para emprender el viaje, ¿no? Y cómo cuando iban a tomar decisiones sobre qué hacer en este caso, también hubo reuniones comunitarias, no había ahí un líder que le decía Pea Jamuaya Yapota, ¿verdad? Claramente son decisiones comunitarias, son sociedades absolutamente opuestas a las nuestras, ¿verdad? No estoy diciendo que debemos volver a ese modelo, pero quizás sí inspirarnos en esos modelos para una sociedad diferente. Y eso fundamentalmente. Gracias. Gracias. Clide. Clide, tu micrófono. Ahí está. Alguien preguntó cómo hacer para que el feminismo se popularice y para que sea comprendido en todos los sectores de la vida social, sin reproducir la fragmentación que muchas veces existe entre los sectores políticos y progresistas. También la otra pregunta es cómo crear diálogos entre el feminismo y otros sectores progresistas que, aunque compartan importantes demandas, todavía presentan grandes resistencias al feminismo e inclusive a la palabra género. Por ejemplo, algunos sectores del movimiento sindical. Bueno, mi perspectiva es que para que exista feminismo debe haber mujeres organizadas. No hay un feminismo que le pueda llevar yo o cualquiera a un sector donde no hay sujeto social organizado para cuestionar el lugar de discriminación y de opresión donde fue ubicado históricamente. Es decir, si bien yo soy de la idea de que para ser feminista es necesario que haya mujeres, pero no solo las mujeres pueden ser feministas. Creo que el feminismo es un conjunto de ideas que están disponibles incluso para los hombres o para las personas no binarias. Sí creo que el sujeto social que promueve e instala el feminismo somos las mujeres. Entonces, para que en un movimiento sindical o en los sectores progresistas pueda haber feminismo y pueda haber diálogo entre el feminismo y las otras demandas sociales o progresistas, pues debe haber actoría social de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres deben ser capaces de reunirse, de analizar su perspectiva por sí mismas, conjuntamente con otras mujeres con quienes se sientan cercanas o con quienes piensen que pueden pretender o buscar un diálogo. Tiene que haber capacidad de autoorganización, tiene que haber capacidad de hablar en nombre propio, y esas son las cuestiones que quienes de pronto estamos tratando de fortalecer el feminismo,
buscamos apoyar con otros sectores sociales siempre que haya la apertura para hacerlo, ¿no? Pero es imprescindible que haya actoría social, organización de las mujeres y capacidad de pensar en sí mismas y en su ubicación dentro de los diversos sectores organizados, sociales y progresistas. Y creo que esa es una necesidad, porque solamente cuando las mujeres son capaces de establecer su propia voz y sus propias demandas en el espacio social, podemos ir a hablar de feminismo con un sentido, ¿no? O si no es, qué sé yo, no me voy a ir yo a tratar de convencerle al patriarca sindical que abra su cabeza si no existe una posibilidad de trabajar con las propias mujeres y con quienes se apropian de las demandas feministas. Y lo segundo es que me parece que es importante un proceso de formación y de difusión intenso por parte de quienes desde diversos sectores o labores trabajamos o activamos en el feminismo. Y esto se hace por vía de múltiples encuentros, de espacios como este, de talleres, de reuniones. O sea, una característica del movimiento feminista siempre ha sido que construimos las cosas en pequeñas reuniones, pequeños grupos, vamos haciendo crecer esas propuestas e incluso hasta llegar a cuestiones como lo que está pasando ahora en Paraguay, que a mí me encanta, me llena de esperanzas y de expectativas hacia el futuro, es que el feminismo posiblemente sea el único movimiento social fuera del campesino capaz de convocar y autoconvocar prácticamente a marchas de 10.000 o más personas en las calles, ¿no? Creo que el feminismo se va haciendo cuerpo también en un sentido común, del que cada mujer es portadora y del que cada organización tiene que hacerse cargo, difundir y establecer. Bueno, no sé si eso es todo lo que puedo decir, pero por lo menos lo más importante que se me ocurrió ahora. Pero me parece que es una labor importante recordar para todas las personas y para todas las mujeres en especial que posiblemente ninguno de los derechos que estamos usufructuando, incluso el derecho a estar estudiando en falso, hubiese sido posible si no hubiese habido feministas que pelearon por establecer y por reconocer esos derechos para las mujeres. Muchas gracias, Clide. Ahora estaríamos pasando con María Angélica, que nos va a estar comentando las preguntas en el Facebook. Buenas tardes, sí, tengo algunas preguntitas en el Facebook. Para Marcelo, si en los partidos tradicionales están por motivos afectivos, ¿qué motiva la participación en los otros partidos? También preguntan, para Marcelo, ¿cuál es el desafío más importante que tiene la juventud paraguaya en el fortalecimiento y erradicación de la democracia, de relaciones dialógicas en la construcción de un verdadero Estado de Derecho? Para Clide también tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles son los referentes de estos sectores antiderechos? Después tenemos los ataques a parlamentarios de Frente Guazú. ¿Son ataques de fundamentalistas? ¿Cuáles son las respuestas de los movimientos sociales frente a los fundamentalistas? ¿Cuál es el aspecto que confronta este avance? Después tenemos, para Marcelo otra vez, ¿cómo superar las distancias de y entre los sectores progresistas para algún pacto social que contrarresta los retrocesos conservadores de hoy? Tenemos preguntitas para Marilyn. El avance de la situación de las comunidades indígenas frente al COVID no solo sugiere este escenario. Por ahí me quedo para la primera ronda. Sí. Ya me olvidé todo lo que me preguntaste. ¿Cuál era la primera? Demasiada pregunta. Te repito,
Sí. Si en los partidos tradicionales están por Sí. motivos... Ya me acordé. Hasta el incipit. No, en primer lugar, entendemos una cosa. Los partidos tradicionales son partidos de masa. Los partidos nuevos no son partidos de masa, son partidos de grupo reducido de militantes. Por cuanto puedan tener en algunos casos abultados padrones, en realidad son abultados, no son reales, son gente que se le pidió por un motivo u otro en un dado momento de inscribirse porque servía o porque era útil o por cualquier motivo. Mientras los dos partidos tradicionales son partidos de masa, de afectividad y de presencia familiar, histórica, quizá el único que tenga esta característica pero también un tradicional, el Partido Febrerista, por cuanto muy chiquitito, pero tiene la misma lógica porque también pretende un partido tradicional, casi, no tan tradicional, pero suficientemente tradicional. Pero los nuevos son fundamentalmente partidos de militantes, son partidos más modernos, pero que después no tienen una estructura de masa. Y tampoco parece que quieren construir la estructura de masa, porque justamente para construir una estructura de masa deberías trabajar para construir cultura política en cada vez más gente que se acerque y consiga aportar. A mí me parece que también los partidos no tradicionales lo que buscan en realidad es quedarse partido reducido y solamente buscar votos. Y después hacer los mismos errores de lo otro, tentando a través de una clientela de reforzar la cantidad de votos que tienen. Pues también hay un voto que existe en los partidos no tradicionales, un voto ideológico, un voto crítico, construido. Pero cuando yo hablo siempre de grandes mayorías. Y en todo modo, los partidos no tradicionales, al fin y al cabo, son minorías con además poca estabilidad. En 30 años no tuvimos ningún partido no tradicional que se haya mantenido. Es decir, alguien podría decir, pero el PEN existía ya en el 93, existe todavía, pero el PEN son ya 3 elecciones, que no es un partido, es una estructura que hospeda candidatos con potencialidad de ser elegido. Existe da un punto de vista burocrático, pero no es un verdadero partido. Es una posibilidad, es un negocio. Los dirigentes del PEN dan el cargo, dan los lugares de la lista a personas que ganan y ganando consiguen ellos financiamiento partidario que le permite sobrevivir y vivir. Que es hasta interesante estudiarlo como sistema, como proyecto económico empresarial, pero no tiene ninguna incidencia sobre el lado político. Sobre los jóvenes, a mí cuando se habla de los jóvenes me viene siempre en mente que a los jóvenes se les pide hacer cosas, de cambiar. Cuando la única cosa que deberían hacer los jóvenes es mirar al ojo a nosotros los viejos y decirle, che, ma qué país de porquería me dejaste, che, no te da vergüenza lo que no hiciste hasta ahora, y tú pretendes que ellos resuelvan los problemas que tú hiciste, porque es el problema principal. Nosotros tenemos una cultura adultocentrista dominante en el país que somete el joven, no le permite despegar, pero además pretendemos que nos salve de algo que nosotros producimos. Es decir, si el país está como está, es por culpa de los que tienen más de 30, 35 años. Y deberían ser ellos a arreglarlo en primer lugar, no pretender que sean los jóvenes a arreglar los problemas. Pues a pesar de eso, en todo modo, hay una generación juvenil bastante comprometida. Yo, por ejemplo, creo que el movimiento feminista que se ha revitalizado el último año se debe mucho a los estudiantes de secundaria, las estudiantes de secundaria universitario que han visto en el movimiento feminista una posibilidad de incidir en la realidad que viven. Y eso está ocurriendo también en otro espacio. Pero repito, es una ciudad muy adultocéntrica. Eso activo, estos jóvenes que pues dice, se insertan en el debate político, son todavía minoritarios respecto a sus coetáneos, son más que en el pasado, son más incidentes en el pasado, las organizaciones estudiantiles sobreviven más años que en el pasado. Hoy tenemos organizaciones que están durando desde casi, que tienen ya 7, 8 años de estudio a nivel universitario, se están construyendo por la primera vez organizaciones
de universidad y hasta nacionales. Tuvimos un avance importante, pero pretender que sean ellos a resolver los problemas que todos nosotros hemos, como generaciones posteriores a la juventud, hemos producido, a mí me parece mucho pretender. Y así que más que pretender o esperar que ellos resuelvan, sería bien que nosotros empezáramos a pensar cómo resolver los problemas del cual somos también causantes. La tercera pregunta, la última, ¿cuál era? Esa sí no me acuerdo más nada. Un ratito te leo. ¿Cómo superar las distancias de y entre los sectores progresistas para algún pacto social? Sí, el tema del espacio progresista en Paraguay no es un tema solo paraguayo, es un tema que en todo el mundo hay, pero Paraguay me parece en parte, por los problemas de cultura política, en parte fortalecido, es esa de dividirse siempre. Y hago un ejemplo que para mí es decisivo. El Frente Guasú cumple 10 años y todavía no pudo armarse como partido. Es todavía una coordinadora de diferentes partidos y movimientos. Si tú 10 años de vida no puedes hacer el paso en adelante para llegar por lo menos a hacer una cosa única, y algún problema de fondo hay. Y es un problema de liderazgo, un problema de prefiero ser líder absoluto de mi huerta que construir una cooperativa de huerta, tener un territorio más grande y quizás mejorar la producción, pero no soy más el líder absoluto. Y eso existe también en el sindicato. El sindicato no por nada, en 30 años pasamos a uno en dictadura a 10 actualmente, con federaciones sindicales, con un movimiento sindical, afiliación sindical bajísimo. Y hay una tendencia a desintegrarse y que cada uno sea líder en su casa. La posibilidad de unir es muy difícil, si no coyunturalmente. Pero la unión coyuntural es la unión de debilidades. Yo me uno con el otro porque soy débil, porque asumo que soy débil, porque soy chico. Entonces necesito unirme, perfecto, pero una unión provisoria. Y cuando las cosas se resueltan o se modifican, se rompe. Yo me acuerdo siempre como ejemplo la unión que hubo entre cooperativista y campesino hace unos años atrás, con manifestaciones. Era una unión y sindicato también, era una unión de debilidad, cada uno tenía sus cosas. Cuando uno de los grupos consiguió algo, me parece los campesinos consiguieron algo, se fueron y dejaron los otros así. ¿Por qué? Porque era una asunción que cada grupo es débil, se une con otro grupo para ser momentáneamente fuerte, pero no es una unión. Es un apoyo recíproco y cuando uno consigue su resultado, se va a su casa y deja al otro allí parado. Entonces, claro que con esa forma, con la forma en la cual hoy el mundo progresista está estructurado, es muy difícil construir cualquier cosa permanente. Podemos construir estructuras momentáneas hasta en situaciones muy graves, que entendamos que son muy dramáticas. No leamos todo en un único grupo, pero apenas se baja la gravedad de la situación, cada uno va por su cuenta. Y eso es un problema estructural de la izquierda mundial, pero en Paraguay me parece que sea casi endémico y con difícil posibilidad de solucionarse en el breve periodo. Así que en eso soy bastante pesimista. Y por eso acabé. Marlene, si querés responder la pregunta. La pregunta, si entendí bien, es que estas enfermedades de COVID, digamos, son simplemente una más de una larga lista de enfermedades que han afectado a los pueblos indígenas, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, es interesante ver que son 700 comunidades en el país y solo 58 comunidades han tenido algún caso de COVID. Entonces, algo hay ahí que está
ayudando, ¿verdad?, a defenderse a estas comunidades. Y yo creo que tiene que ver con ese sentido, digamos, de que la enfermedad en realidad es una enfermedad ecológica y no precisamente de otro tipo, ¿no? Aunque claramente esas ideas entran en conflicto con la medicina occidental, ¿verdad? Pero sí, además del COVID, tenemos todavía en pleno siglo XXI tuberculosis en las comunidades indígenas, ¿verdad? Es algo impensable, que tendría que haber ya desaparecido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y VIH, como menciona en la pregunta también, ¿no? Pero fundamentalmente las enfermedades tienen que ver con enfermedades relacionadas a la desnutrición, a la mortalidad infantil, a la falta de atención médica, ¿verdad? Yo creo que de todos los programas que trabajan con pueblos indígenas, el de salud es el que está en mayor deuda, ¿no? El más deficiente de todos. Eso. Gracias. Pasamos con Clide. Una de las preguntas era quiénes serían los referentes de estos grupos. Bueno, es bastante transversal esta posición conservadora, retardataria, retrógrada, antiderechos, antifeminista, pero los principales referentes creo que están históricamente en algunos sectores, porque no es todo, del catolicismo y algunos sectores evangélicos que son como bastante visibles en el posicionamiento de estas posturas. Si digo esto, algunos sectores, porque no es así como todo el catolicismo o todo sector evangélico, ¿no? Algunos partidos políticos y en los partidos más grandes, sobre todo algunos referentes de esos partidos, y vemos que hay referentes muy importantes en la ANR, en el Partido Liberal, en el Partido Patria Querida. Incluso ha habido en los últimos tiempos un progresivo ingreso a espacios de representación política de personas muy identificadas con algunos sectores religiosos de este carácter antiderechos fundamentalista, ¿no? Hemos visto parlamentarias que eran pastores, pastoras, que lograron declaraciones de ambas cámaras del Congreso como pro vida y pro familia y cosas de ese tipo, ¿no? Y luego tenemos algunos sectores que se organizan no como dentro de los partidos, sino como asociaciones, ¿no? En especial provenientes de, bueno, tienen como una historia que hay que rastrear un poco, pero evidentemente un referente importante de estos sectores es la denominada Fundación ISOS, con raíces en otra organización que se llamaba Fundación Libertad, que actuó durante varios tiempos, es decir, organizaciones de carácter civil, pero ligadas a determinados sectores políticos. Pero yo creería que estos son sectores ultra neoliberales. Y luego está una gran cantidad de asociaciones y grupos que fueron constituyendo como grupos referentes de los llamados sectores pro vida y pro familia. Están los padres de los colegios del sector privado, esto, lo otro. Bueno, hay una cantidad enorme, que no voy a hacer un listado acá, pero sí se puede identificar claramente que hay referentes incluidos en organizaciones tanto políticas como religiosas y organizaciones creadas para el efecto. Entonces estamos hablando de un conjunto bastante nutrido de actores y actoras sociales. Hay una pregunta referida a si los ataques a parlamentarios tienen que ver con estos sectores fundamentalistas o si son ataques fundamentalistas. Y ahí es donde yo creo que se nota bastante bien la coherencia del accionar, ¿no? Y me parece que esto es bastante importante porque durante algún tiempo, y obviamente no es mi perspectiva, pero así lo veíamos, como que se veía esta cuestión como las feministas contra los conservadores, y no es así. En realidad
es un tipo de ataque que llega hasta las bases mismas de la democracia, incluso hacia la posibilidad de tener una acción política libre de represión o de censura, ¿no? Y eso se puede ver ahora en estos ataques a parlamentarios basados en una mentira propagandística de un medio de prensa, en una fake news, y además de cómo ese ataque está acompañado por manifestaciones de los sectores, gremios de la producción, periodistas, programas específicos de TV, ¿no? Y el accionar tanto individual como colectivo de referentes desde sus propias organizaciones o desde las redes sociales para configurar esa posición de ataque, que lo que pretende es básicamente sacar o disminuir su posible posición de ganar, de ganar poder o debates políticos del sector más vinculado a la izquierda en el Parlamento, ¿no? O todo esto que podemos ver de caracterizar a toda la izquierda como responsable de los secuestros, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es como una afirmación totalitaria que pretende borrar del espacio de debate democrático a todo un sector político. Entonces yo sí creo que tienen que ver, que en algunos casos se manifiestan como ataques más políticos, en otros como ataques más religiosos, en otros más antifeministas, pero que forman parte de un conjunto de actuaciones que es bastante coherente en sí mismo. Después otra pregunta era, ¿qué más era? ¿Cuál es el espectro que confronta a este sector, no? Y yo creo que el espectro que confronta a este sector principalmente ya por largos años ha sido el sector feminista y el movimiento de la diversidad sexual, las organizaciones LGTBI+. Pero hoy en día me parece que está un poco bastante más ampliado a una cantidad otra de organizaciones que se dedican a temas de derechos humanos. Incluso vimos en los últimos tiempos cómo el debate sobre temas ambientales concentró el foco de estos sectores antiderechos, y entonces, claro, ya empieza a abarcar a organizaciones indigenistas, a organizaciones ambientalistas, a organizaciones de distintos cuños. Ahí es donde me parece a mí que este arrastre de los antiderechos no es solamente antifeminista, es básicamente antidemocrático. Y creo que se manifiesta por vía de un tipo de actuación que puede denominarse una guerra cultural. Una guerra cultural donde las posiciones se manejan en el debate, muchas veces virtual, pero también en los espacios de decisiones. Permitimos o no que nada menos que el Congreso Nacional se declare pro vida y pro familia, o haga rezos todos arrodillados con algún pastor que viene de no sé dónde. O sea, permitimos o no la violación de nuestra propia Constitución y la actuación distorsionada de los órganos propios de la conducción de nuestra República. Y es un debate que nos interesa a todas las personas, más allá de que puedan estar a favor o en contra del aborto. Entonces, me parece, digo porque a veces se focaliza aborto o no aborto, y la verdad es que hay gente que puede estar a favor, puede estar en contra. Yo creo que las feministas estamos a favor de la decisión de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos, pero obviamente que son temas que traen mucho debate social, traen mucha polarización, pero es importante definir que no solo ahí está el debate. Muchas veces se coloca el aborto como el cupo máximo que hace que caigan los otros derechos. Entonces, claro, se impide que Paraguay firme el pacto de migraciones o el acuerdo de Escazú porque va a abrir las puertas al aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque es como usar el cuculelé máximo para impedir que cualquier derecho prospere. Y eso me parece que es un tipo de actuaciones ante los que tenemos que tener mucha atención, porque son actuaciones altamente dañinas. Y bueno, mañana van a venir y van a apresarse porque se le ocurrió a alguien decir que quisiste invadir o hiciste que se invada la tierra, como ahora está pasando con los parlamentarios. Es como un camino progresivo
de muy alta peligrosidad para la democracia y para la coexistencia pacífica en nuestra sociedad. Había una pregunta por ahí que vi también sobre si existía posibilidad de retomar el debate sobre la ley contra toda forma de discriminación. La ley sigue presentada, o sea, está durmiendo el sueño de los justos en este momento en el Congreso, pero yo por lo menos considero que es una demanda que en algún momento tiene que volver a ser retomada como con una posibilidad de debate parlamentario serio, no como esto que existe ahora, que es prácticamente una burla, la posibilidad de decidir con argumentos y con un debate con todas las posiciones respetuosamente expresadas acerca de la posibilidad o no de tener una ley contra toda forma de discriminación en Paraguay. Es decir, sí existe la posibilidad, pero posiblemente este no sea un momento donde podamos tener expectativas de que llegue a buen puerto el tratamiento de esta ley. Sobre todo, yo creo que tenemos que plantearnos una cuestión de futuro. O sea, vamos a permitir que nuestro país siga siendo el espacio de prueba y de éxito y de expansión de estas modalidades de ataques a la democracia. Y ahí ya no me remito ni siquiera solamente a los debates sobre temas feministas o de derechos humanos, sino incluso a cuestiones de altísimo impacto político. Acuérdense de que el golpe parlamentario en Paraguay fue un modelo exportado. Yo no creo que esas cosas estén desligadas de este avance. Creo que forman parte de un paquete que contempla la imposibilidad de hacer efectivos los derechos y la aspiración a una vida digna para una gran mayoría de las personas que habitamos en las sociedades de todo el mundo. Y Paraguay es lamentablemente casi como un país de prueba y error para muchas de estas iniciativas. Ya, gracias. Gracias. Me da el tiempo con las 9:30. Si hay algo que quieren agregar más, algo que quieran añadir que no habían hecho anteriormente, tienen la palabra. No ha oído nada, pero bien así. Bueno, si vamos a dar paso para ir finalizando, si quieren también dar algunas palabras finales para ir cerrando el encuentro, podemos empezar de manera diferente. Les paso el micro. Bueno, yo puedo decir algo. Bueno, me gustaría agradecer muchísimo este espacio y felicitar nuevamente a Faxo por la organización de este foro, y considero que justamente la posibilidad de reunirnos, de escucharnos, de hablar sobre estos temas está muy unida a la posibilidad de construir opciones que defiendan los derechos que hemos ganado y que defiendan y peleen por los que nos faltan. Así que muchísimas gracias, con la expectativa de que Faxo siempre sea un puntal en la defensa de los derechos de todas las personas. Yo también quisiera agradecer la invitación, fue una charla muy interesante, aprendí mucho de todas las ponencias y también de las preguntas, y ojalá continúen en estas modalidades, ¿verdad?, de encuentro. Creo que es muy importante. Muchas gracias. Bien, no tengo mucho que decir, agradezco la invitación, parece que salió bastante bien y espero que mañana continúe a salir bien ese foro, y gracias a todos los que han intervenido y que hicieron la pregunta. Saludos a todos. Gracias, yo les quiero decir que estoy muy agradecida de compartir este espacio con ustedes. Esto es un sueño que teníamos hace años y que hoy estamos pudiendo hacerlo realidad. También para muchos colegas, parte de ser yo trabajadora social, esto es ir materializando, ir profundizando y problematizando temas reales y buscar salidas a estas situaciones.
Bueno, les quiero recordar, nosotros vamos a continuar con el foro el día de mañana. Vamos a tener nuevamente 3 mesas y estarían finalizando con la conferencia de Karina Batiani a las 7:30, para que puedan estar prendidos y atentos. También se va a estar transmitiendo por Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.